Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos AC, 50 aniversario. Congreso Internacional de Ingeniería de Costos. Reunión Nacional de Analistas de Costos 2019. Inició con la primera conferencia, representando a México el ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez, ingeniero civil egresado de la Universidad de Guanajuato con maestría en gerencia de proyectos y maestro en evaluación inmobiliaria industrial por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Cuenta con especialidad en economía en la construcción por la Universidad de Guanajuato, además de estar certificado como ingeniero de costos ante la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, certificado como Cost Engineer ante la International Cost Engineering Council. Actualmente asume la presidencia del 26º Consejo Directivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Se desempeña como Coordinador Nacional de Ingeniería de Costos en la Construcción en el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, implementado en México el Centro Nacional de Ingeniería de Costos. Participó en la coordinación del Grupo de Trabajo de la Norma Mexicana de Ingeniería de Costos en la Industria de la Construcción con el Organismo Nacional de la Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación. Es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Valle de Santiago. Ha impartido conferencias en Bolivia, Colombia, México y Perú en diversas universidades y congresos nacionales e internacionales, así como para las secciones de AAC International en Latinoamérica. Es fundador y director general de Ingeniería de Costos, Control y Calidad y cofundador de Costos MX, el portal más importante de ingeniería de costos en México y Latinoamérica. Conductor del podcast Costos de Construcción, además de impartir cátedra en posgrado de Economía de la Construcción y en la Maestría de Gerencia de Proyectos de Construcción en la Universidad de Guanajuato, en maestrías de Administración de la Construcción, Gerencia de Proyectos, Evaluación Inmobiliaria Industrial y de Bienes Nacionales en el Instituto Tecnológico de la Construcción AC. Maestría de Ingeniería de Estructuras en la Universidad de La Salle Bajío. Un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Nuevamente iniciamos. Creo que voy a dar una presentación un poquito más millennial, ya lo acaban de decir, pero soy activamente una persona que me considero muy gremialista, a pesar de las diferencias que nos ven como millennials, que improductivos, no trabajamos, con ciertos mala fama que tenemos, pero creo que las instituciones se hacen a través de la gente que la trabaja, ¿no? Y que hoy es un gran reto para estas nuevas generaciones poder incidir y aprenderles a las personas que en su tiempo recorrieron esta parte, y bueno, agradezco a todos los que están presentes hoy en día. Es muy importante el tema de costos. El licenciado Arballo lo comentaba como si fuera el corazón de las empresas. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, el ingeniero Eduardo Ramírez Leal, lo considera como la columna vertebral de las empresas. Sin los costos no hay nada. Lo vemos con diversas frases que hoy en día podemos hacerlas un poco de nosotros, viendo de hace mucho tiempo qué se pensaba, qué se hablaba, ¿no? Esta frase, esta parábola donde nos dice que quién de ustedes si quiere construir una torre no se pone primero a calcular su costo. No voy a hacer que una vez echados los cimientos y no pueda acabar, pues la gente diga, la persona comenzó a edificar, no pudo acabar. Y nos sucede normalmente porque no sabemos hacer eso. Nos enfocamos muchas veces a controlar, nos enfocamos muchas veces a llevar un control de algo, de una mentira, meterle datos a las mentiras y no empezamos a generar bien la planeación. La planeación inicia con esta parte, es muy importante. Los costos están en todas partes. Por ahí, aquí está un amigo ponente colombiano, el ingeniero Andrés Bustos, y uno de sus maestros, el maestro Hernando Vargas Caicedo, en alguna conferencia en Bogotá o en Barranquilla, nos ponía el ejemplo del Templo de Salomón. La obra, si no es la más cara, es una de las más caras, ¿no? Seguramente la muralla china fue una de las más caras a nivel mundial, tal vez en este mundo, en esta galaxia, quién sabe, ¿no? Pero ¿cuántos recursos se llevaron y cómo podemos ver cómo lo documentaban? Si le pusiéramos costos a estos recursos que los estamos viendo humanos y si lo estamos viendo materiales, hablaba algo de 34 toneladas
de metales preciosos, 3.4 toneladas de oro, 34 toneladas de plata, israelitas para preparar los cedros del Líbano, 10,000 hombres trabajando cada mes, viajaban a sus hogares durante 2 meses, los trabajadores de carga, los cortadores. Imagínense, lo vamos a ver más adelante en las conferencias, en las reglas generales unitarias que se trasladan en los materiales, en los fletes, en los acarreos, pero en la estimación como tal. ¿Y qué necesitábamos? Pues planear esto y ponerle número. Entonces, es un ejemplo muy interesante, que es un proyecto, bueno, algunos aquí que conocen la administración de proyectos, un esfuerzo temporal que nosotros vamos a llevar a cabo para poder generar un producto, un servicio, un resultado. Tiene 4 elementos importantes, como lo son un alcance plasmado en un objetivo, una meta, un tiempo y un fin, aunque muchas veces no se cumpla, pero lo tiene. Y eso es lo que nosotros tenemos que invitar a que esos recursos los materialicemos y los convirtamos en. Tiene un presupuesto, recursos asignados y produce un producto, un servicio o un resultado, dependiendo si es un proyecto, si es una construcción, si es una actividad. Y es muy importante porque vamos a hablar de definiciones y todo gira en función del costo de algo, de la ingeniería de costos. La ingeniería de costos global como tal, hace 50 años, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, ¿cómo la definió? La ingeniería de costos como la aplicación de principios y técnicas científicos a los problemas de estimación y control de costos y de rentabilidad de inversiones. Esa definición está en el acta constitutiva, número 1. Y si vamos haciendo énfasis y repasando las referencias en las demás asociaciones, la asociación más antigua de Ingeniería de Costos, la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, que cambió su nombre a Asociación del Avance de Costos, hablaba de un enfoque sistemático para gestionar los costos a través de un ciclo de vida de cualquier empresa, proyecto, producto o resultado. Esto es, con la aplicación de principios de ingeniería de costos, nosotros podemos planear y controlar de manera eficiente los recursos, costos, rentabilidad y riesgos de un proyecto, hablando del proyecto como tal. Es muy importante, ¿no? Porque tal vez hoy en día en México hablamos de costos y pensamos que todos son precios unitarios, ¿no? Y no es cierto. Vamos a ver aquí las bases de cómo empezar a poder hacer esa toma de decisiones y cómo migrar de lo macro a lo micro. Y hay otra definición, una de nuestras hermanas asociaciones, de las más antiguas en el mundo, ACOSTE, Association of Cost Engineers, de Reino Unido, habla de práctica de la ingeniería en la gestión de proyectos de costos, donde involucra actividades de estimación, control, pronóstico de costo, evaluación de proyectos de inversiones y análisis de riesgos. Llegamos a algo importante, ¿no? No nada más es la planeación, sino el control y todo el ciclo de vida, como lo podemos ver en una administración de proyectos. Y es muy importante que se le dé su debido interés, su debido lugar a esta parte de la ingeniería de costos. Este es un timeline de la historia de la ingeniería de costos mundial. En Latinoamérica, en este caso, bueno, aquí habla de Latinoamérica y cómo las asociaciones fueron surgiendo, qué es lo que hay ahorita en ingeniería de costos de referencia que debemos de conocer. Hablábamos de que hay que hacer algo latinoamericano, hay que aprovechar las alianzas que se tienen. Ahorita tenemos alianzas de amigos que nos están invitando, en algunos otros lados que nos están acompañando, y hay que aprovechar esos talentos. Hoy en día la tecnología nos permite lo que hace 40, 50 años no podíamos, estar en un Facebook Live y poder transmitirle esto a la gente, ¿no? Vemos que en el 56 la Asociación del Avance de Ingeniería de Costos surge como primera asociación mucho antes que las asociaciones de administración de proyectos. La primera de administración de proyectos que seguían era la que hablaba de los costos. Una serie de jóvenes en su momento talentosos, emprendedores y que dieron origen a la sociedad de costos en los que se encuentra el ingeniero Cortina, y talentosos porque si ven su hoja de vida, si lo buscan en Google, seguramente van a encontrar la empresa, la parte gremial que ha hecho. Él ha sido el único presidente de la International Cost Engineering Council mexicano, fundador de la asociación, pero en el hace 50 años, ¿cómo surge, no? Surge la sociedad de costos, la primera latinoamericana,
Y después surge el ISEC, la International Cost Engineering Council, que agloba a las asociaciones de costos, que vamos a hablar más adelante, y empiezan unos esfuerzos, ¿no? La Asociación de Costos Americana, pues igual como hemos visto, ellos llegan y empiezan a expandirse, ¿no? A generar sus principios, sus técnicas, y empiezan a surgir secciones. Las primeras secciones que surgen en Brasil, en el año 79, migra después a convertirse al Instituto Brasileiro de Ingeniería de Costos en el 81. Surgen más asociaciones, de hecho en México surgió la sección hace en los 80s, el fundador fue el ingeniero Carlos Uriegas, uno también de los principales, el segundo presidente de la Sociedad de Costos y de los fundadores de la Sociedad de Costos, que en paz descanse, y ya vemos cómo el tema de costos desaparece, o pasa a segundos términos, seguramente por las asociaciones de administración de proyectos, y hasta el año 2000, 2010, surgen más asociaciones. Se retoma ACE Brasil, surge una asociación de ingenieros de costos en Honduras, que surge del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Hay una liga muy estrecha con la ingeniería civil y la ingeniería de costos, al ser una especialidad, al ser una parte de la ingeniería, muchas veces no reconocida. Piensan que el analista de costos es el que está castigado y que se va a hacer los precios, pero no es así. Hay una especialización muy importante que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, empiezan a surgir las secciones. Hoy tenemos uno de nuestros ponentes, es presidente de la ACE Sección Perú. Tenemos uno de los fundadores de la ACE Chile, que es Antonio Iribarren. Tenemos al tesorero de ACE Sección Perú, que es Carlos Daga, que está por acá atrás. Y tenemos también a gente de Bolivia que están generando sociedades en ingeniería de costos, pero vemos cómo se le empieza a dar ese empuje y gracias a la persona que cerró, el licenciado Gustavo Arballo, se detona en el sector construcción el Centro Nacional de Ingeniería de Costos, el CEICO. Ese boom que se le da creo que reactiva a todas las asociaciones para que nosotros podamos pues ejercer, porque hay muchos problemas hoy de costos y los vamos a ver, en particular en un estado, pero vamos a ver cuáles son las soluciones y las soluciones están en nuestras manos. Tenemos ACE Colombia y finalmente Gustavo les habló de la Federación Interamericana, las asociaciones, las cámaras de construcción de toda Latinoamérica. Estamos buscando que se genere un centro interamericano de ingeniería de costos y ya hay unas bases muy sólidas porque la Cámara Mexicana de Nuestra Construcción, con la Sociedad de Costos y con más asociaciones, colegios e instituciones, trabajaron durante 2 años y medio una norma mexicana en ingeniería de costos, que aquí nos acompaña el arquitecto Carlos Barros del ONCE, del Organismo Nacional de Normalización para la Certificación y la Construcción en Edificación, donde vamos a ver muchas soluciones que podemos dar para poder atender este tema que es muy importante hoy en día. Tenemos la creación mundial como antecedente histórico, que es 4 asociaciones, las más antiguas del mundo, Estados Unidos con ACE, ACOSTE de Reino Unido y DACE, que es de Países Bajos, con la Sociedad de Costos, forman la International Cost Engineering Council en el 76. El segundo presidente del ISEC, y el único presidente mexicano, ha sido el ingeniero Cortina Suárez, y nosotros formamos parte del ISEC. Y nos reconoce desde el 76, estamos certificando profesionalmente al ingeniero de costos, así como lo hace PMI, así como lo hace ACE, como lo hacen las instituciones de administración de proyectos. Hay un perfil especializado que tiene cédula profesional, que tiene título, que tiene conocimientos, que tiene destrezas, que domina las técnicas y que está reconocido a nivel internacional. En 50 años, la historia de la CIMIEC, si le pueden subir por favor el audio, voy a dejarlo porque esta es la historia de los 50 años de la Sociedad de Costos. ¿Se escucha? Los cambios políticos, culturales y económicos de México han sido logrados por instituciones y asociaciones apegadas a sus propias ideologías, que han intervenido en el desarrollo y crecimiento del país, a través de inversiones en empresas, industrias e infraestructuras.
Es así que en el año de 1969, un grupo integrado por especialistas afines se constituyeron formando a la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos. Naciendo el 23 de septiembre de 1969, una organización de carácter profesional, apolítica y no lucrativa, integrada inicialmente por ingenieros civiles en su gran mayoría, y cuya estructura original y objetivos eran semejantes a los de las tres únicas sociedades de este tipo que entonces existían, a saber, en Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos. Su objetivo principal ha sido promover la ciencia y las técnicas de la ingeniería de costos a través de los medios profesionales, científicos y educativos, en beneficio de la colectividad y del país. Los avances tecnológicos y la investigación obligaron a la SMIEC a ampliar su campo de acción y a innovar técnicas y sistemas para seguir a la vanguardia. De este modo se incorporaron como miembros profesionistas de otras especialidades de la ingeniería, así como también arquitectos, economistas, contadores, administradores, y como consecuencia del cuarto Consejo Directivo Nacional, decidió en 1976 cambiar el nombre de la sociedad a Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, AC, SMIEC. Queremos compartirles que nuestra sociedad cumple 50 años promoviendo la ciencia y técnicas de ingeniería de costos, de la mano de los expertos más reconocidos a nivel profesional en México y el extranjero, posicionándose como ejemplo a seguir en el ámbito de la capacitación y certificación en ingeniería de costos, además de ser uno de los fundadores de la International Cost Engineering Council, integrado por México, Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido y Países Bajos en el año de 1976. Por todo esto, les invitamos a pertenecer al selecto grupo de profesionistas especializados y certificados de nuestra sociedad. Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, AC. Síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, ese es en 3 minutos la presentación de la Sociedad de Costos. Seguramente van a ver a varios de los expresidentes muy talentosos. Seguramente se preguntarán por qué no está el ingeniero Carlos Suárez Salazar. Bueno, por azares del destino le tocaba en el año, ¿qué año? Cuando repitió el ingeniero Castillo Tufiño, ¿verdad? Pero uno de los precursores también, el ingeniero Carlos Suárez Salazar, que en el cual el día de mañana vamos a instaurar una medalla con la Escuela de Ingenieros Municipales, han formado parte de los especialistas más importantes. Aquí está también el ingeniero Raúl González Meléndez, que uno de los precursores también en el tema de ingeniería de costos, que creo que es muy importante y muy interesante. Si pueden regresar a la presentación. Bueno, aquí está, muchas gracias. Que sepamos cómo poder plantear y cómo poder entender la ingeniería de costos, no nada más como un precio unitario. Extraí mucha información de lo que ahorita está en boga, como lo es las buenas prácticas, las prácticas recomendadas de ACE, el libro Skill Notes, pero en México tenemos muchas publicaciones. El ingeniero Cortina, el ingeniero Arango, el ingeniero Artemio, el ingeniero José Luis Nava tienen infinidades de publicaciones en el cual, pues, a través del ingeniero Castillo Tufiño han conjuntado a través de NICS, a través de mucha serie de información, y que vamos a detonarla y generarla como buenas prácticas. Y bueno, ¿qué es un estimado de costos y para qué sirve, no? Esto es muy importante porque hay 4 propósitos del estimado de costos según las reglas americanas. El primero es determinar la viabilidad económica de un proyecto. El segundo, evaluar entre alternativas de los proyectos. El tercero, establecer el presupuesto de un proyecto. Y el cuarto, proveer una base para el control de costo y proyecto. Si se fijan, entre esos 4 pues se requiere cierta data, cierta información que le dan un nivel de madurez para poder atender eso, ¿no? Es un proceso que utiliza para poder cuantificar y calcular los costos y calcular los recursos requeridos para nosotros. Entonces, de ahí partimos de una estimación de costos y a qué nivel la vamos a llevar para poder aplicar, pues, los principios y las técnicas que vayamos a generar. Es muy importante porque existe un sistema de clasificación que se usa mucho en Estados Unidos que hoy en día pues es importante que lo conozcamos, ¿no? Para poder tenerlo, ¿no? Y entre las numerosas características hay 2 tipos importantes, la primaria y la secundaria. La primaria no es más que el nivel de madurez de definición de un proyecto. ¿Con cuánta información contamos para poder hacer una estimación? ¿No les ha pasado que quieren algo para ayer y quieren algo con un dibujito?
Pues bueno, esa es una clasificación de un estimado que tiene ciertos rangos de imprecisión y así lo debemos de ver y así lo debemos de tratar en la ingeniería de costos. Y como secundarias, los que lo complementan, pues es el uso final. ¿Para qué lo vas a usar? Dependiendo con la información, pues vamos a tener ese uso, ¿no? La metodología para usarlo, si lo vamos a hacer a través de factores modelos o métricas, estocásticamente o determinística, puntual, analíticamente, ya con un análisis detallado. Y además el esfuerzo y tiempo para poder hacerlo. Si lo haces en 1 hora, en media hora, si lo haces en 3 días o en 20 días, pues también depende de la persona, ¿no? Pero sí, es muy importante cuánta precisión o cuánto puede tener de confiabilidad ese presupuesto. Claro, hay gente que ni teniendo 3 meses o 1 año puede darle una confiabilidad a esa parte, por eso es importante que rompamos el paradigma de lo que es el analista de costos, el analista de precios, al ingeniero de costos y pasemos a migrar a algo mejor, algo más grande, al profesional que nos permita entender todo esto y poder dar esas alternativas y soluciones. Y muy de la mano con la academia lo podemos hacer con los programas de posgrado, con las cámaras, con los colegios, y estas condiciones se representan en estimados de costos americanos, donde hay 5 clases de estimados. Seguramente ustedes han leído, algún autor le puso nombres a estas 5 clases, ¿no? Que están en función de, pues, el nivel de madurez de los proyectos. Si tienes de 0 a un 10%, de un 0 a un 15%, de un 15 a un 20%, o específicamente en su clasificación, pues tú vas a tener cierta información que te va a permitir tener un nivel de madurez, o sea, con qué información tienes, y también te va a decir para qué lo vas a usar y sobre todo cuánta imprecisión puede tener en ese rango que nosotros lo necesitemos. En este caso hay una clasificación para la construcción, sin embargo, estos estudios pues son americanos, ¿no? En México pues se puede duplicar, triplicar o cuatriplicar. ¿Por qué? Porque no hemos documentado, nos hemos preocupado por planear y meterle los datos mal, ¿no? Entonces es muy importante esta oportunidad que se nos presenta. Yo les recomiendo, si quieren conocer de qué forma las conocemos, pues en las NICs de Castillo Tufiño hay un artículo del ingeniero Cortina Suárez de las clases de estimados de costos que habla, pues muy mexicanizado, de cómo se hace, ¿no? Entonces, y bueno, la precisión del estimado va a tener ciertos riesgos, que es importante que los sepamos identificar. Los riesgos sistémicos que nos van a afectar esa precisión del estimado, ¿cuáles son? Bueno, el uso de tecnología no familiar en un proyecto es muy importante, ¿no? Bueno, la complejidad de un proyecto, la calidad de referencia de los datos también, bueno, las técnicas de estimación y bueno, el tiempo y el esfuerzo y la naturaleza si es remota. Por los tiempos no vamos a entrar a detalle de ello, pero creo que muchos de los proyectos, sobre todo de la construcción, presentan estos y inclusive los detectamos y no le aplicamos esa parte que nos puede generar una imprecisión y es importante. Vemos megaproyectos que hoy están disfrazados de corrupción y muchas veces falta de planeación. Y si es corrupción por ineptitud de un funcionario o de un profesional, ¿por qué no lo supo atender? ¿Por qué? Porque ponen, decía el ingeniero Juan Roberto Almazonzo haciendo precios, que es el que le sobra, que es el capturista, y pues bueno, ahora sí, tú haces los precios unitarios, los sacas de un software y no prevés esos riesgos que en ese análisis detallado podemos atenderlo. Entonces es bien importante que tengamos esa visión profesional para poder generarlo. Este es un sistema de clasificación de estimados enfocado en la industria construcción americana, donde nos da las 5 clases de estimados de costos, nos da el nivel de madurez, simple y sencillamente, ¿no? Hablan de las clases dependiendo del tiempo. Muchas veces en clase 5 es tener 3 datos, tener muy poco tiempo y sacar con un factor o con una métrica, con un modelo. Y en clase 1 que nosotros estamos migrando ya casi de la forma que lo hacemos para un control de una oferta o estimación detallada entre el 2 y 1, y el 1 que no llegamos porque no retroalimentamos, no generamos información. Está en clase 4 que es importante, que son los parámetros. El uso de los parámetros hay que tener cuidado y hay que ver esa parte de información de riesgos. ¿Por qué? Porque los parámetros tienen una confiabilidad y el hacerlo paramétrico no nos representa una precisión y nos va a representar una confiabilidad que tenemos que tomarla en cuenta para poder tomar esas decisiones. Todo eso lo vamos a ver durante el transcurso de este congreso y que creo que es muy importante que tengamos esas bases para poder generarlo. Vemos cómo pueden ser de un estimado, dependiendo de cómo avanza la ingeniería, y hay como
como pueden ser, cómo se traslapan. ¿Por qué? Porque tal vez podamos traer al mejor estimador que hay aquí y le pueda invariablemente llegar aquí a una precisión muy buena, ¿no? Pero no deja de ser un tipo de estimado clase 5 o un orden de magnitud. ¿Por qué? Porque tenía cierta información y tenía cierto tiempo. Entonces es muy importante. Para esto existen pues las listas de verificación que en lo particular y en lo personal nosotros en los posgrados en la Universidad de Guanajuato, en las maestrías y en las especialidades, también en la Salle Bajío, pues hemos trabajado. ¿Por qué? Esto lo hicieron los americanos. Necesitamos hacerlo los mexicanos, necesitamos hacerlo los peruanos, necesitamos hacerlo en cada lugar porque hay ciertas entregables, restricciones que se requieren y que nosotros vamos a ver cómo le vamos a dar la mayor precisión, sabiendo pues a qué nos vamos a enfrentar. Y es como nosotros lo hemos desarrollado para pavimentación, para edificación, para caminos, para terracerías, para cosas específicas, y que eso es algo que abona en los principios y técnicas de la ingeniería de costos, ver más para allá, para poder tener una visión de gerencia de proyectos y poder tener datos. Lo podemos agrupar en tres grupos de clases: la conceptual, donde el 5 y 4 hablamos factores de capacidad, factores de equipo, paramétrico, y el semidetallado, donde conjuntas, ¿no? Algunos le llamaban ensambles, ¿no? Por decir, el detallado, donde llegamos al precio unitario, bueno, es parte del S.A.N.C.A. y de una presentación de el único latino que ha sido presidente de la Asociación Americana de Costos, el ingeniero Nelson Bonilla. Y bueno, la ingeniería de costos en la construcción, ¿cómo la traducimos nosotros? Es muy importante la traducción porque pues ensamblamos, vemos que son no nada más planear. Una de las actividades básicas y primordiales en la construcción es establecer el costo de cualquier cosa, desde servicios hasta construcción, demolición, supervisión, actividad para la obra pública y para la obra privada, de cualquier rubro. Entonces podemos aplicar conocimientos teóricos prácticos en industria de construcción a través de principios y técnicas de ingeniería de costos en un proyecto. Sabemos que la construcción es un proyecto, es muy peculiar y sabemos cómo lo vamos a tratar dentro de la planeación, ejecución o control del mismo. Entonces tenemos que desarrollar pues todas esas metodologías. Somos muy buenos ahorita con la parte analítica, pero hay que migrar todavía más adelante y lo vamos a ver en el transcurso de las conferencias, porque también vamos a ver una solución al control de costos, ¿no? La obra pública hoy en día, ¿cómo se da en la contratación en México? Por varios extranjeros que están aquí, a través de tipos de contratos, ¿no? Precios unitarios, precios alzados, mixtos, con asignaciones directas, invitación a cuando 3, o licitaciones, que normalmente, pues bueno, cada estado tiene sus reglamentos, les cambia su nombre por decir. Todo esto a través de las dependencias estatales, municipales y federales. Y existe un problema de los 50 años, desde antes de los 50 años. Adjudicación de contratos a precios bajos. Bueno, también altos, ¿no? Pero un gran problema es a precios bajos. La ley de obra pública y reglamento están sujetos a la interpretación. ¿Vieron la ley de Herodes? ¿Vieron a Varguitas? ¿Conocen a algunos Varguitas en algunos lugares? Lamentablemente sí. Y muchas veces esa parte de la normatividad que existe de hace mucho tiempo se tiene que trabajar y traducir. ¿Cómo? A través de una norma, que lo vamos a anunciar. Pulverización de los costos indirectos, los gastos generales. Hoy en día los gastos generales es un porcentaje que es una moda, decía el ingeniero Castillo, fíjense, en los desperdicios es el número que más te gusta. Hoy los indirectos son los números que más les gustan a la gente que lo ha visto. Si no lo ha visto en un papel, no te lo van a autorizar. Política de hacer más con menos, o sea, subastas inversas. El hacer a veces más cosas con menos trae consecuencias y lo vamos a ver. Y corrupción y falta de transparencia. Aquí faltaría poner algo: ineptitud. La ineptitud genera todo esto, al no saber interpretar el tema y al no dominar una ingeniería económica y de costos. ¿Qué buenas prácticas estamos proponiendo a través de cámaras, colegios, asociaciones con la sociedad de costos? Profesionalizar la ingeniería de costos a través de la certificación profesional. Iniciativa pública para la iniciativa privada que tanto se requiere. Hoy en día es un gran problema de que cuando la iniciativa privada, cuando le conviene es público y cuando ya saben que se está yendo por un otro lado, pues es privado, ¿no? Entonces eso lo soluciona una norma, una normatividad, unas políticas, bases y lineamientos. Funcionarios de gobierno, que la gente que
está del otro lado, entienda nuestro mismo idioma, muchas veces no lo entiende, ¿no? O muchas veces ese efecto Varguitas de que yo soy el todopoderoso y ya después cuando salen ya no es lo mismo, es algo importante que tenemos que verlo como parte profesional. Realizar estudios regionales de costeo, eso se solucionó y se hizo y se implementó gracias a la visión de Gustavo Arballo cuando fue presidente de Cámara a través del Centro de Costos y de un grupo de talentosos especialistas afiliados a Cámara y invitados que pudieron detonar el Centro de Costos. Establecer parámetros de gastos generales adecuados, o sea, estudios de indirectos. Los últimos estudios de indirectos son de los años 70 del ingeniero Raúl Salas Rico, que documentó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indirectos, costos indirectos de hasta del 30%, costos indirectos. O sea, hace que en total el factor de sobrecosto andaba entre los 37 y 40%. Imagínense cómo iba la planeación, con un 40, con un 45%. Hoy en día vamos a ver datos duros que nos están afectando. Tener empresas rentables, la rentabilidad es hoy en día lo que buscamos, no somos hermanos de la caridad y el constructor cuando lo aprietan pues tiene que ver de qué forma sale, ¿no? Y entonces muchos problemas que se han dado y que se siguen dando en los servicios profesionales, en la parte de los pagos del personal técnico, de los laboratorios, de todo, ¿va por qué? Porque han obviado esto, los indirectos y no lo han revisado. Y finalmente es la columna vertebral y tiene que ser la columna vertebral. Hoy se ha hablado mucho del Instituto de Planeación Autónomo para la Secretaría de Hacienda. No puede haber planeación sin costeo, sino que vamos a hacer? Vamos a hacer muchos programas, vamos a hacer muchos planes con información errónea, pues mentiras sobre mentiras. Va a seguir igual. Entonces, la columna vertebral de esto es la ingeniería de costos y es la sociedad de costos como tal. Hay un primer paso que ya se está dando. Con la Cámara, con Gustavo, se creó una unidad de costos muy promovida mucho por el tema del centro de costos, donde se busca que se homologuen criterios, pero ojo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces esto se vuelve electoral, y si se vuelve electoral, pues ponen al funcionario que no es eficiente, o que puede involucrar o generar catástrofes, ¿no? En algunos estados han hecho la consolidación de costos y lo que han llegado a hacer es que pues agarran un dato y lo afectan por la inflación. Entonces se tiene que tener ingenieros de costos certificados y especializados en este rubro y muy importante, la responsabilidad. ¿Qué más tenemos? Las razones para la creación de una unidad de costos, información de costos para fortalecer la competitividad de las empresas constructoras, ser un órgano de consulta de gobierno del sector privado educativo, integrar el posicionamiento a nivel nacional e internacional, la falta de conocimiento y capacitación en materia normativa de las empresas constructoras está por todos lados, tanto del que contrata como del contratante. Entonces tenemos que combatirlo, no verlo como un problema. Promover la normatividad para la ingeniería de costos y especificaciones. Las especificaciones que se tienen hoy en México datan de hace mucho tiempo, de hace 30, 40 años. No es posible que podamos costear con una especificación muy antigua, ¿no? Han cambiado la tecnología, han cambiado los procesos constructivos, han cambiado los materiales, segmentar la información de los estados y finalmente es una propuesta que generamos a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, se la propusimos a la Secretaría de Comunicación y Transportes y creo que va a tener que ser detonante con las cámaras, con los colegios, con las asociaciones, ser la columna vertebral del sistema de planeación de infraestructura. Para esto se requieren ingenieros de costos, se requieren especialistas en ingeniería económica en México y en el extranjero, no nada más en México, ¿no? Existe para eso se trabajó en una norma mexicana de ingeniería de costos, una norma NMX, en el cual se conformó un grupo de expertos que, bueno, los saludo, aquí están varios de los especialistas que participaron, se hizo un anteproyecto, se trabajó 2 años y medio, me tocó ser coordinador del grupo de trabajo a través de la Cámara, la Sociedad de Costos participó, claro, y tenemos una instalación de un grupo de trabajo, se terminó revisión y un proceso de consulta pública que deriva a una norma mexicana de costos en la industria de la construcción, presupuestos a base en precios unitarios. Hay un problema, ¿no? El reglamento está mal, está desactualizado desde hace mucho tiempo. Ha tenido algunas adecuaciones, pero ¿quién es quien legisla? Legisla un asesor, un legislador, en el cual no tiene conocimientos técnicos. Entonces, esta parte que tenemos como referencia,
va a ser la base para el nuevo reglamento. Es una gran oportunidad y un trabajo arduo que se ha generado para poder desarrollarla, la norma, como parte de la obra pública, la obra privada. Son reglas de presupuestación en la cual nosotros vamos a tener que generar y van a sentar las bases para poder atender todo lo demás. Somos nosotros, utilizando el sistema de precios, los precios unitarios, desglosamos la pija, el taquete y el tornillo, pero bueno, hay que documentar y hay que generar toda la información de referencia para poder tener los resultados que queramos. Y hay que combatir muchas veces la ingeniería de costos. Bueno, hay que combatir este sector como ingeniería de costos responsable. ¿Cuál es la tendencia del factor de sobrecosto en la Revista Mexicana de la Construcción? Desde los 90 hasta el año 2010-2015 se ha pulverizado el indirecto. De 40% estamos hablando hoy tristemente el 18%. ¿Qué ha pasado? Decían algunas gentes decían, es que subieron los costos directos y pues entre el directo, pues es menos. No es cierto, porque ha subido todo y al final de cuentas el que sigue ganando lo mismo es el ingeniero, el arquitecto, el profesional, pero el costo directo tiene que salir, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha pulverizado? ¿Cómo han sido las inflaciones? Y nada más estamos hablando del huevo, de la leche y del pañal, no hemos hablado del acero, del concreto, del cemento, de los elementos importantes, cómo se ha ido el salario mínimo a la alza. Y durante los últimos años hay incrementos importantes que no los hemos tomado en cuenta. Esto debe tener una línea, no así. Vemos datos relevantes y que se los dejo a su conciencia porque es muy importante combatir esto. Tener estudios puntuales que permitan que las obras públicas, que las obras privadas sean rentables y que el beneficio sea para todos. Pongo un panorama del factor de sobrecosto integrado por indirecto, financiamiento, utilidad, en este caso cargos adicionales, y podemos ver cómo en algunas instituciones se hacen su presupuestación base con ciertos porcentajes que te hacen pues igual ver una forma pues bien, pero otras que son alertas, ¿no? Las infraestructuras educativas que son el pan de los microempresarios, donde son obras muy pequeñas, donde son obras de 300, 400, 500 mil pesos, se han pulverizado. Un ejemplo en Guanajuato fue que en 2014 pasó de tener del 24 al 20, por nada más verlo en una publicación especializada que decía el 4% es proyecto, entonces si ya tenemos el proyecto vamos a quitarlo, ¿no? Y se pulveriza y ese 20% representan 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos. Si lo divides entre 60 días, no tienes los gastos necesarios. Entonces hay que romper ese paradigma. El porcentaje de esto no es la moda, sino el resultado de un estudio particular, y es lo que tenemos que llegar a hacer para hacer una estimación responsable. Para esto está la sociedad de costos, para eso están las cámaras, para eso están los colegios, para poder normar esto y que el recurso se ejerza de forma justa y expedita. Por lo que, ¿cómo se puede empezar? Y bueno, yo los invito para que ya conocieron algo de la sociedad de costos. Somos la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, antes llamada Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica, Financiera y de Costos, Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos. Formamos parte de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la ingeniería especializada, somos encargados de la ingeniería económica y de costos en México, y tenemos profesionalizando a los estimadores de costos, formando ingenieros de costos desde hace 50 años, y desde el 76 tenemos certificando a los profesionales en ingeniería de costos. En el año del 69, un grupo integrado por especialistas lo constituyó y tenemos una certificación profesional avalada y reconocida en Estados Unidos y en 40 países, de manera profesional, válida en 40 países. Somos fundadores del International Cost Engineering Council, pueden consultarlo, y forma parte de las sociedades técnicas del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Con esto nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos un gran reto para poder hacerles llegar a los especialistas. Oye, aquí estamos desde empresarios, estamos desde profesionales, desde colegiados, pero también hay unos estudiantes invitados que si pueden levantar aquí la mano la gente de la delegación Veracruz, de la Universidad Veracruzana, que ya los vi, que están interesados en entrar a esa parte, y qué bueno que se pueda. ¿Por qué? Porque necesitamos hoy ingenieros estimadores de costos. Están en peligro de extinción, dice el ingeniero Juan Roberto. No existen, seguramente cuando los ven lo quieren solucionar con un software,
Y no es así, es algo que va más a lo profesional. Seguramente aquí veo a Antonio diciendo que no, y sí es cierto, no, la ingeniería de costos no solo es precios unitarios como lo comentó y como lo ha visto en la UNAM. Es muy importante esto, hay muchas especialidades que hoy las vamos a ver, entre unas como el Lean, como la planeación, entre otras como los análisis detallados, pero hay más. Entonces es un campo en el cual el ingeniero, el arquitecto, el ingeniero arquitecto o el profesional que está en esta rama afín nos va a poder generar. Hay ingenieros químicos, porque las fórmulas para la parte de las plantas de costos, pues no nada más eran los ingenieros civiles, no nada más eran los arquitectos. Entonces aquí integra toda la ingeniería y la arquitectura que hace ingeniería. Entonces los invitamos a que formen parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. La historia la podríamos resumir en años, lo tenemos por tiempo restringido en minutos, pero hay problemas que es más importante que contar una historia, atenderlos, y espero que con esa problemática y con esa oportunidad que tenemos hoy en día, nosotros podamos empezar con una nueva visión y que podamos darle sobre todo a nuestro país un mejor rumbo. Ups. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? ¿Es la última? Ok. No a los software, es cierto. Si le metes basura a un software, te va a salir picadita, acomodadita y bien bonita, dice Juan Roberto, ¿no? Puede estar impresa en plotter, puede estar impresa en láser, pero termina siendo basura, ¿no? Termina siendo un estudio que no sirve para nada. Terminan siendo esos proyectos que no fueron exitosos, esos proyectos que están plagados de corrupción, sobre todo de ineptitud, que fue por falta de la planeación, porque no hubo alguien que pudo identificar ese error, que lo pudo generar. No sé, se bloqueó porque tenía algunos videos seguramente, pero no sé si lo puedes generar. Bueno, le atinó aquí el ingeniero. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo formar parte de esta comunidad de ingeniería de costos que el país lo necesita. Muchas gracias. Muy bien, damos las gracias al ingeniero y le brindamos un reconocimiento. Okay. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Sí? Ah, ok. Vamos a tomar un pequeño receso de 5 minutos para continuar con la siguiente conferencia. Gracias. Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, AC. Síguenos en nuestras redes sociales.